Me gustaría avanzar un paso a partir de lo que dijo ayer Abelardo Kendo, porque él apeló a la imagen del espejo, ¿no? Dijo, en la mesa redonda la gente esperaba que la realidad coincidiese con la novela, y como lo que contaba la novela no coincidía con la realidad, entonces se trataba de una novela que había tratado mal el problema nacional y que su solución y su propuesta no tenía sentido. Lo extraordinario, después de casi 40 años, es que la crítica más grave comenzase desde un crítico literario, que en vez de ver la ficción que había en todas las sangres, le preocupa el grado de fidelidad de esa novela a la realidad. Y creo que en la novela Todas las Sangres hay, de parte de Arguedas, un intento extraordinario de inventar una historia. Él inventa un conflicto que no vio en la realidad. En San Juan de Lucanas había una pequeña mina, había un viejo conflicto entre pequeños mineros y comuneros y trabajadores. Arguedas se sirve de ese pequeño detalle para intentar inventar un conflicto extraordinario en el que se enfrenta el capitalismo con el mundo andino en su conjunto. Y de ahí viene la noción de todas las sangres, una heterogeneidad completa, lo que acaba de señalar Guillermo Rochaud. Los terratenientes no son todos iguales, hay matices, variaciones, los comuneros, los personajes, y aparece un hombre, un Rendón Wilka, que no existía en la realidad. Arguedas inventó a Rendón Wilka con su corazoncito, lo que a él le hubiera gustado que ocurriese en el país. Esa es la lectura que yo hago de la novela. Arguedas dice, inventa un personaje. Antes de ayer en la Universidad Ricardo Palma se presentó una dramatización de la novela Todas las Sangres, y para sorpresa de todo el mundo asistente apareció en el estrado Seferino de la Cruz, que es considerado como una persona que inspiró a José María la novela Todas las Sangres, el personaje de Demetrio Rendón Wilka. ¿Quién era él? Un minero, sindicalista, obrero. Y Rendón Wilka es un comunero que habla quechua perfectamente, que habla castellano no muy bien, que no cree en Dios, que discute y conversa con todos los personajes del mundo reunidos en la novela, y que va descubriendo la necesidad de una alternativa propia a partir de el derecho que tenían los pueblos andinos a esa mina. Tengo un texto pequeñito sobre las minas. Como diría Rendón Wilka, las minas apenas se descubren, dejan de pertenecer al país donde Dios las puso. Y no podemos saber bien a cuál país pertenece. Esto es 1962, 63, 64. Todo parecido con los conflictos mineros que hay ahora no es una coincidencia, para nada. Entonces Arguedas inventa ese gran conflicto, y cuando uno está esperando una solución que podría ser la victoria de Rendón Wilka, la victoria de Rendón Wilka no se produce. A Rendón Wilka lo mata un hombre del ejército con un tiro, y él le dice mátame. Rendón Wilka no forma una guerrilla, no hace una guerra contra el capitalismo ni nada, simplemente se deja morir. Pero él dice que lo importante es que las comunidades no pierdan su punto de vista colectivo, que esa es la esperanza mayor. Y la novela termina justamente cuando, después de la muerte de Rendón Wilka, se escucha un ruido subterráneo.
extraordinariamente grande y fuerte. Lo sienten todos los terratenientes, lo sienten todos los indios, lo sienten todos menos los empresarios mineros, menos el subprefecto. Es decir, el poder no se da cuenta de ese movimiento subterráneo que anuncia la muerte de Rendón Huilca. Ese es un hecho ficticio en la novela que después es leído en la realidad de distinta manera. Sendero Luminoso tuvo una lectura de ese film y propuso un baño de sangre para arreglar cuentas e hizo lo que hizo. Y Arguedas era absolutamente contrario a eso. Y Rendón Huilca en ningún momento propone eso. Y Sendero Luminoso en ningún momento formó a nadie que se pareciese a Rendón Huilca. Termino porque esa semejanza de Rendón Huilca con la realidad aparece más tarde. Y habría que hacer un acercamiento entre Rendón Huilca y Alberto Pizarro. Y a partir de ahí veremos cuán acertada fue la intuición de Arguedas y si este movimiento indígena que está empezando fuerte en el país y que tiene enorme fuerza en los países vecinos es capaz o no de ir más lejos. Gracias.